bendiciones. Esta que te habla es la pastora Liz María Álvarez, pastora de la iglesia Harvest Church y trabajadora social clínico. Hoy en Restaurando la Familia estamos felices de que estés con nosotros. A toda esa gente que nos escucha a través de 104.1 FM Redentor y a través de 104.3 en la isla de San Tomás y el Caribe, agradecemos su sintonía. Gira para el sabor del nuevo arroz Goya, el arroz auténtico de calidad USA grano por grano, ahora en nuevo empaque. Gira para acá para el sabor de arroz Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Hoy un viernes más de bendición a las 6 de la tarde y estamos felices de tenerle aquí. Hoy tenemos una invitada especial, una amiga de la casa, Yashira Guidini. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Un placer para mí estar aquí contigo. De verdad que disfruto mucho este tiempo y muy agradecida de que hayas aceptado nuestra invitación. Gracias. Sabemos que tienes muchos quehaceres, muchas cosas, pero aún así has estado aquí y estamos agradecidos por eso. Un honor. Hoy estamos trabajando el tema, ¿verdad?, de la salud mental y la identidad en el Señor y estamos felices porque sabemos que en Cristo estamos completos. Amén. Ahora bien, cada uno de nosotros enfrentamos momentos difíciles en diferentes etapas de nuestra vida. Hay áreas que Dios está trabajando aún y hay áreas en las que ya Dios ha sanado para edificar a otros. Quisiera que hoy, ¿verdad?, tuviésemos esta conversación, ¿verdad?, a la luz de la Escritura, entendiendo, ¿verdad?, que cada persona que nos está escuchando no solo necesita recibir una palabra, sino hay gente que hoy van a tomar decisiones y estamos convencidos de eso. Amén. Así que, Yashira, cuando piensas en la salud mental, ¿qué es lo primero que llega a tu mente? Pues para mí la salud mental es como hablar también del cuerpo, poder estar no solamente completo, sino aware, estar consciente de lo que tengo, de lo que no tengo y de dónde puedo reposar y descansar también en mi corazón. Porque la salud mental no se trata de estar perfecto, sino de estar consciente de lo que tengo, lo que no tengo y dónde puedo recostarme, dónde puedo aprender, dónde puedo servirme para seguir adelante. Claro que sí. Pues cuando precisamente hablamos sobre eso en el ministerio, es bien interesante porque en esta jornada yo llevo 25 años, tú llevas también más o menos ese tiempo. Por ahí. Estamos más o menos por ahí, tal vez un chinchín más. Qué mal. Pero ciertamente uno de los retos más grandes que enfrentamos nosotros los ministros es precisamente el establecer estos límites saludables para que nuestro bienestar físico, emocional, espiritual y hasta social no se vea afectado. Porque las personas a veces desconocen que el hecho de que sirvamos al Señor y estemos en un altar no nos exime de vivir momentos de ansiedad, de preocupación o de sentir en momentos temor. Pero qué bueno que en la palabra encontramos esperanza y podemos saber que en el Señor podemos descansar y confiar. Amén. Aún en el medio del valle de sombra y de muerte, David dijo, no temeré mal alguno porque en él estaré confiado. Pero la realidad es que ese valle de sombra y de muerte también era necesario para que él supiera que Dios no lo iba a abandonar, Amén. Que Dios no lo iba a dejar. Si me pudieses describir, ¿qué para ti significa este versículo bíblico? ¿Cómo tú lo percibes? ¿Cómo lo recibes? De primera instancia, si me imagino yo pasando por el valle de sombra y de muerte, sí tengo que decir que de momento lo que pienso es el susto de todas las emociones que se enfrentan en un valle de sombra y de muerte. Porque una de las cosas que uno puede enfrentar en ese valle es el hecho de no saber qué va a pasar próximo. O sea, realmente también en el valle de sombra y de muerte creo que la ansiedad de qué va a pasar, cómo esto se va a resolver, porque el ser humano estamos hechos para querer resolverlo todo lo más rápido posible. Lo primero que para mí eso me trae es como la incertidumbre de ese momento, el dolor del vacío que uno puede sentir en el valle de sombra y de muerte, porque también eso significa procesos de desapegos, significa procesos donde no estoy donde quisiera estar, donde algo me es arrancado. Y para mí es eso, y a la misma vez es el tesoro de encontrar la presencia de Dios como yo no la encontraría en otro momento. Ya llegué. Y tengo un momento específico en mi mente donde yo me sentía que no encontraba piso, como que ese momento donde tú no encuentras cuándo por fin me voy a sentir bien, pero en ese momento yo encontré un tesoro en la presencia del Señor, que ahora yo miro para atrás y quizás mi cuerpo no quisiera volver a sentir eso, pero a la misma vez veo ese tiempo con cierto cariño, por decirlo de una manera, porque encontré una dulzura del cuidado de Dios
que eso es lo que yo no quiero perder. Que aún a veces oro y le digo al Señor, no me permitas olvidar el frío de ese momento, pero el calor que encontré en tu presencia, porque no quiero que nada parecido tome ese lugar, porque encontré un refugio a la misma vez en la presencia del Señor. Porque si me dejas, ¿verdad? Si me permites añadir esto, el valle de sombra y de muerte, nadie puede pasar por ahí contigo. Correcto, es solo. Es solo. Es solo. Entonces, con quien único te encuentras es con el Señor. Y es una cercanía con Cristo que tú no encuentras en ningún otro momento, y al contrario, es lo que adoptas para tú saber dónde ir en su presencia en cualquier otro tiempo. So, para mí significa todo eso. Sí, porque en su presencia encontramos plenitud de gozo y sabemos que Él está allí. Ahora bien, cuando lo que nos rodea se va de nuestras manos o del control que por lo general pues la naturaleza humana quiere tener sobre las cosas, sobre el tiempo, situaciones, fuera del aire, ¿verdad? Hablábamos Claro. y nos reíamos, ¿verdad? A veces con expectativas sobre futuro o cosas que hasta decimos, Señor, no te atrevas a meterte ahí. Y es nuestra naturaleza tratando también de controlar esos momentos que, aunque son dulces como la miel, aunque son oscuros, es como un sweet and sour, si Sí, yo lo pudiese exacto, describir. exacto. En mis propias palabras, para mí es como un sweet and sour y creo que es una invitación del Señor a que usted que nos escucha en casa, usted que está de camino a su casa, regresando del trabajo, en la hora del tapón, porque está la hora del tapón, en la Valdoriotti y en todas las demás. Sí, Señor. Tenemos un reto grande, saber que estos tiempos nos están haciendo una invitación clara. Oh, sí. Regresa a la presencia del que te ama. Regresa a la presencia del que todo lo puede. Regresa a la presencia Sí. de ese que te sostiene de su mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Exacto. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Saber que Dios no solamente está a través de la Escritura como esa verdad, sino que está verdaderamente con nosotros en medio del valle de la oscuridad. Y como dice la palabra, que también dice, reconócelo en todos tus caminos. Que el abrazar. Recuerdo una canción que decía eso, decía, y abrazo este tiempo de dolor. Una canción de adoración que decía eso. Wow. En tu presencia abrazo este tiempo de dolor. Y yo decía, suena medio masoquista, pero a la misma vez, si tú no abrazas y aceptas el tiempo que estás viviendo, te pierdes de lo que Dios está formando. Entonces, el hecho de uno abrazar ese tiempo, de abrazar el tiempo de dolor, también te va a llevar a un reconocimiento de la presencia de Dios que te va a permitir reconócelo en todos tus caminos. Te va a permitir reconocer a Dios en ese camino en el que tú estás. ¿Por qué? Porque lo pudiste abrazar cuando no había otra cosa. Entonces, yo solamente reconozco lo que conozco, ¿me entiendes? Claro. Y conocer a Dios en ese tiempo, wow, no tengo otra palabra para eso. No, y conocerlo es más allá que simplemente verbalizar con nuestras alabanzas quién es Él, su gloria, su honor. Es también saber que conocerlo un poquito más va a hacer que toda esa parte de mí que necesita morir vaya desapareciendo también, Sí. tú sabes, y nuestra naturaleza caída, porque verdad, este programa la ventaja es que es versátil, hablamos de fe, de esperanza, de familia, y nuestra misión no es solo llevarte contenido donde tú tengas información para poderte edificar y poder prevenir algunas cosas en el área de la salud mental, sino también en reflexionar a través de la luz de la Escritura y entender que el Señor tiene una esperanza viva Amén. para nosotros, Amén. disponible. Este proceso que tú estás viviendo no es una sentencia final, no Así es. es el final. Puede parecer un valle de Eso es sombra, importante, sí. pero no es el final. Así es. Ese Dios de nuevos comienzos es ese Dios que está allí disponible cuando nosotros aún nos sentimos ausentes dentro del proceso. Así es, así es. Él está cuando todos están, Él está cuando todos te dejan y Él está cuando tú Amén. pensaste que Él te abandonó. Amén, amén. Entonces, Amén. yo creo que esa invitación es una invitación clara de parte del cielo a que reflexionemos que Él no solo quiere sostenerte, Él quiere levantarte. A lo mejor tú que estás atravesando ataques de pánico, alguna condición de salud mental, a lo mejor simplemente algo se salió de control y te sientes que no hay salida, no hay esperanza. Hoy yo quiero recordarte que aún
en las mejores familias, aún en los lugares más dolorosos, aún en los momentos en los que tú piensas que ya no puedes, ahí el Señor está para Amén. devolverte la esperanza viva. Amén. Devolverte el aliento de vida que ya no nos dieron desde el principio, pero a veces uno siente que le falta. Oh, sí. Oh, sí. Y no solo devolvértelo, es que te va a enseñar una nueva vida. Exacto. Porque te lo devuelve obviamente porque uno como que cobra vida, ¿no? Pero también cuando tú dices sobre esa vida del Señor, a veces no hemos conocido la vida en el Señor. Aún habiendo nacido en el Evangelio, en mi propia vida, y yo sé que de aquí a 1 año, a 2 años, cuando yo vuelva, porque todos los años, constantemente, cada cierto tiempo, estamos en un renuevo de Dios, deberíamos estar en un renuevo diario. Claro. Pero sé que hay eventos importantes. Pero yo te tengo que decir, yo lo que pensaba que era vida hace 3 años, ahora lo veo diferente. Claro. Porque el dolor y también los procesos que uno pasa tienen la capacidad de quitarte capas que Dios no quiere que estén en tu vida, pero también a veces de retomar cosas que Dios sí quiere. Pero Dios quiere que las tuvieras cuando quitaras áreas que te estaban pesando. Es como, hay una historia que siempre escuché de no es un escultor, pero vamos a llamarle escultor porque no me acuerdo la palabra ahora, que le dijeron, ¿y cómo tú lograste hacer esa escultura de ese caballo tan hermoso que tú has hecho ahí? En inglés se llama stallion, que es ese caballo fuerte, de esa piedra, ¿cómo tú lograste hacer eso? Y él le decía, yo no hice nada. Y cuando lo entrevistaron le dijeron, pero ¿cómo que tú no hiciste nada? Y viene y le dice, no, yo lo que hice fue, que en inglés le dicen chipping away, yo lo que hice fue quitarle todo el exceso, porque ya ese caballo estaba allá adentro. Yo lo que hice fue quitarle todo el exceso de lo que estaba ocultando que se viera esa forma. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo constantemente está quitando lo que está en exceso de la imagen de Cristo que ya está en nosotros. Lo que pasa es que cada vez que el Señor va quitando esas cositas, duele. Y hay cosas que uno le dice, no me quites esto. No te metas ahí. Porque yo amo eso. Y el Señor lo que te está diciendo es, si tú supieras que esto te pesa, pero tú te acostumbraste a ese peso porque aún hay un vacío. Pero el Espíritu Santo se encarga de quitar todo lo que está en exceso, a lo que nos hemos acostumbrado y que nos da valía, para dejarnos en la forma de la imagen de Cristo. Y mientras a veces menos peleemos y menos forcejeemos, nos vamos a dar la oportunidad de que se muestre lo que ya está, lo que el Espíritu puso, claro está. Cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, cuando decidimos entrar en el proceso de conversión diaria que necesitamos, que es ese arrepentimiento constante, porque el cristiano tiene que madurar en arrepentimiento. El cristiano no se arrepiente cuando pasa al altar, es un arrepentimiento, una metanoia, un proceso de conversión constante. Y yo creo que a eso nos va llevando el Señor constantemente. Claro, porque, por ejemplo, cuando leemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron ya, aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú lo traduces del griego al español, tiene una peculiaridad. Y es que a medida de que practico la fe, soy transformado de día en día. Exacto. O sea, él comenzó la obra, pero él la quiere terminar. Exacto. Él comenzó la obra, pero como bien decía, él quiere remover esas áreas de nuestra vida y de ti que nos estás escuchando en tu matrimonio, Amén. En tus hijos, en tu entorno, en tu trabajo, en tus áreas personales. Yo creo que en ocasiones no nos percatamos, pero todos tenemos alguna situación en la que nos hemos sentido que como que, y esto valdrá la pena, y esto será real, y yo creo que todos nos encontramos en esa encrucijada, incluso aquellos que están en momentos de pérdida y de desolación, han podido encontrar esperanza en medio de los tiempos difíciles, saber que nuestra identidad no está en lo que la gente dice, sino en lo que Él dijo un día. Amén, amén, amén. En lo que Él nos llama a sus hijos, Yashira. Así es. O sea, la gente nos llama por nuestro pecado, nos llama por nuestras crisis, por nuestras debilidades, incluso a veces nosotros somos los peores jueces. Nos montamos en una tribuna de determinar cosas que ya Dios ha decidido quitar de tu vida. Exacto. Y tú ni tienes idea que Él quiere quitarla, ¿sabes? Y yo creo que esta invitación del Espíritu Santo de parte del Señor es clara y enfática para ti que nos estás escuchando, Amén. Para ti que nos estás viendo a través de nuestro podcast y a ti que nos estás escuchando a través de la radio. Para nosotros es importante que tú puedas entender que Dios no está buscando gente perfecta, está buscando gente sincera. Amén. No está buscando gente que aparente, no, gente que le diga, mira, ¿sabes qué? Yo
levanta las manos, estoy en mi peor momento, pero también saber que este peor momento está escribiendo la mejor historia de tu vida. Está escribiendo los mejores tiempos, porque dice que nosotros vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Significa que eso no solo es espiritualmente, eso no solamente se refiere a algo como, nosotros hemos vuelto en ocasiones esta parte del evangelio como si fuera un chimbumbán y aunque suena chistoso, pero es real, mano. Y hay momentos en los que las cosas no van a salir como usted espera. Completamente. Tú sabes, y a lo mejor nos reímos, ¿verdad? Y me gusta mucho esta entrevista porque como pues somos amigas, pues a mí me causa... Sí, me estoy relajando aquí para que se note que estamos relajadas, no tan serias tampoco. Sí, pero... Sí, que no es algo mágico. Y a veces vamos a tratar 1, 2, 3 veces las cosas. Pero aquí lo importante es que uno esté comprometido con el camino de Cristo. Porque ciertamente la palabra sí dice unas cosas muy claras. Pues tú dijiste algo muy importante. A veces nosotros somos los peores jueces. Porque lo que hace un juez es dar el dictamen de lo que va a suceder. El juez es el que o condena o libera, ¿verdad? Correcto. Nosotros sí juzgamos, porque juzgamos todas las decisiones. Claro. Y yo puedo juzgar según la palabra cuando alguien está bien, cuando alguien no, según la palabra, no según mi criterio, o incluso en mi propia vida. Lo que yo no puedo hacer es condenar a nadie. Exacto. Porque eso le toca al Señor. Y estamos también en una generación que se enfoca en no me juzgues, porque si no te vas a juzgar peor, o ten cuidado de juzgar a los demás. Mira, la palabra sí habla de que juzguemos con el buen juicio, que es juicio justo, basado en la palabra, no en mis emociones o lo que yo pretendo de alguien. Pero la Biblia sí me dice que yo no puedo condenar. Porque así como yo condene a otros, yo voy a ser condenado. Que suena súper raro y súper al rap, ¿verdad? Como decimos aquí, como que, mira, no hables de eso, that's too much. Pero es que también eso me da a mí la responsabilidad de mirar a través de los ojos de Cristo. Correcto. De los ojos de la palabra y mirarme a mí a través de los ojos de Cristo. Porque tenemos el gran privilegio de poder ser formados por su mano. Y en nuestro propio criterio nosotros hacemos anormalidades, por decirlo bonito. En nuestro criterio nosotros hacemos cosas que hasta Cristo te diría, ey, ya bájale. chica, para. Por ejemplo, a veces voy a dar un ejemplo súper diario. A veces uno se hace padre de sus padres y uno tiene que bajarle como 3. No empecemos a hablar de eso porque Pero nos sí escucha o no. pesante y nos escucha... Nos van a escuchar las de nosotros. La pastora Elizabeth. No, yo a veces, por ejemplo, yo creo que yo sé que es lo mejor, pero tú sabes que no es mi posición tampoco. Exacto. Entonces, ahí es donde el Señor nos está llamando a no seas dura en tu juicio con otros porque es que tú te estás juzgando a ti mismo. Exacto. Entonces, en ese proceso también de dolor, muchas veces uno lo que puede hacer es, o cuando uno empieza a crecer en unas áreas, uno quiere que la gente crezca con la fe de uno. Y eso no es posible. Cada cual tiene su medida de fe. Y entonces, ahí es donde uno es formado más fuerte por Dios, en esas áreas. Y el dolor nos debe llevar a cuidar a los demás con ese amor. Y a la misma vez a poner esos límites donde todos los días nosotros estamos aprendiendo a poner los límites y a poner límites en nuestra propia vida. Claro, y hay un detalle bien particular, ¿sabes? Los estadios de vida son diferentes. Yeah. Lo que yo pensaba cuando tenía 35 no es como ahora que entré a los 40, ¿sabes? Mi manera de percibir la vida, mi noción sobre el futuro, como bien... Le da peso, exacto. ¿Sabes? Hay cosas que comienzan a dejar de tener importancia y otras que comienzan a ganar el valor que siempre tuvieron, pero no lo podías percibir porque estabas distraído, distraída. Y para mí ha sido como un wake-up call. Por ejemplo, hablando un poquito, ¿verdad?, más allá de lo que es, ¿verdad?, la metanoia, la transformación y demás, hay algo bien peculiar, y es que el Espíritu Santo nos está comenzando a redireccionar a veces a donde uno no quiere regresar. No, yo no quiero, ahí no quiero. Entonces, ese interín de tiempo y de maduración, que no tiene que ver con la edad, es que con la edad comienzan unas alarmas a prenderse en la vida de uno. Y por lo menos yo hablo desde mi experiencia bien subjetiva y bien natural. Usted que nos escucha viernes tras viernes sabe que aquí una de las cosas que me distingue es que yo hablo tal cual soy. Bienvenidos a la mesa. Bienvenidos a la mesa. Pero hay una invitación del cielo en medio de los momentos de pérdida. Yep.
Y tú sabes, Elizabeth Kubler-Ross establece que hay 5 etapas de duelo y cómo el ser humano las enfrenta. Yep. Está la negación, esto no me puede estar pasando, la etapa de la ira, donde te sientes irritable por todo y por nada y no sabes ni por qué. A veces no tiene ni que ver con que te sientas airado contra Dios, contra algún lugar o una institución. A veces es que tú sientes que literalmente todo te molesta. Sí. Está la etapa de la negociación donde intentamos, ¿verdad? Si yo hubiese hecho esto de esta forma, esto no hubiese ocurrido, pero la verdad es que la vida nuestra solamente está en las manos de Dios, no en el control nuestro. Así es. Está la etapa de la depresión, que no se refiere a una depresión clínica, sino a estos eventos donde te sientes con una tristeza profunda, donde hay un vacío existencial, hay cosas que se mueven de lugar, y la etapa de la aceptación, que es cuando ya hemos vivido todo este tipo de eventos, reconocemos que no podemos cambiar lo que ocurrió, pero sí podemos modificar o, ¿verdad?, abrir nuestros ojos hacia lo que hay nuevo delante de nuestros ojos. Y decir, hice lo mejor que podía en aquel momento. Exacto, y comenzar a conciliar nuestra alma también. Yep. Entonces, combinando lo que es la salud mental, la identidad y algunos procesos de pérdida, para mí es importante que la gente sepa que los momentos de ausencia son reales. Por ejemplo, yo viví, ¿verdad?, un proceso de duelo muy fuerte con mi papá en el año 2019, pleno COVID, estaba a punto de comenzar, ¿sabes? Y la pérdida de mi papá fue por un arresto respiratorio. Yo había estado ministrando, y para mí fue muy duro el haberme sentido distante de papi en esa etapa después de haberlo cuidado por tanto tiempo. Claro. ¿Por qué? Porque una parte de mi alma sabía que mi papá iba a partir con el Señor. Entonces, yo tratando de huir del evento, el Señor me llevó a un confrontamiento cuando llegué. En ese momento final. Mi papá, ¿verdad?, murió en mis manos. Y una de las cosas más enfáticas, o que de alguna forma ha tenido más peso en mi vida espiritual, fue que Dios me permitió esos últimos segundos de estar con papi. Y por lo menos en mi experiencia, ¿verdad?, subjetiva, puedo decirle que a pesar de tener el conocimiento en la salud mental, a pesar de los años de ministerio, ahí estaba la hija. Ahí estaba la mujer que estaba perdiendo al hombre que le enseñó a amar a Dios. Entonces, para mí fue un wake-up call. ¿Sabes? La partida de papi fue un wake-up call, porque entonces tuve que volverme un poco más cercana a mi mamá. Tuve que redireccionar la manera en cómo me conducía, el manejo nuestro. Mire, a veces uno no se da cuenta, pero a veces uno tiene más del papá que no se lleva. ¿Cómo es? Sí, con esas cosas que tú chocas, ya sea con tu papá o con tu mamá, estás en un espejo. Completamente. Entonces, pues, esos procesos me llevaron a entender que la muerte y el duelo son reales. Ahora bien, Yashira Guidini vivió un momento difícil, lo conocimos a tu papá, quien amé muchísimo, Pastor Mauricio. Cuando tú piensas en el duelo, ¿qué viene a tu mente? Bueno, ya se me aguaron los ojos, ya esto está fuerte. Wow, cuando pienso en el duelo, yo sé que uno se imagina negro, pero de verdad de momento lo que pienso es como esa parte como negra, esa parte de momento de oscuridad. Pero en mi proceso de duelo con papi, que yo creo que todavía lo estoy viviendo, y Dios a ti te usó en momentos peculiares en ese proceso, es un desarraigo, es un arranque. Como tú me dijiste en una llamada, y se lo estoy diciendo a ustedes en vivo, en una llamada yo me acuerdo que tú me dijiste, porque yo de momento, después que papi se fue, yo trataba de llorar, pero me daba miedo llorar porque sabía que iba a tocar algo demasiado profundo como para yo manejarlo. Okay. Y como yo había tenido otro tipo de pérdidas en mi vida, porque también en el proceso que Dios forma tu identidad a lo largo de los años de tu vida, la identidad no se forma cuando tú naces, se forma a lo largo de tu vida. Claro. Yo recuerdo que tuve pérdidas emocionales y físicas que fueron tan profundas que yo, entonces en este duelo era como que yo voy a sentir lo mismo. Y es mi papá. Como yo fui la última de los hijos, yo nací cuando papi ya era, tenía su edad, no voy a decir cuánto, por si acaso alguno se identifica, que no piense que le estoy diciendo algo. Pero papi, siempre yo estuve con el temor de, se irá ahora. Y tú me dijiste algo peculiar. Tú me dijiste, Yashira, lo que pasa es que tú también viviste un duelo anticipado. Y nunca se me va a olvidar ese momento, porque tan pronto me dijiste eso, yo lo identifiqué y se me salían las lágrimas sin yo haber como esperado ese momento.
Y yo recuerdo que estaba de viaje y tú me decías cada foto que tú le tomabas, cada video porque querías recordar, cada momento que tú buscabas atesorar, tú estabas ya guardando información y estabas ya doliéndote de la posible pérdida en un futuro. Y cuando yo caigo en cuenta en ese duelo de papi, era una cosa súper extraña, porque claro, cuando tú pierdes a alguien que ama al Señor Claro. y que anhelaba ver a Cristo, tú tienes esta cosa doble de que, pero Él está donde tanto ha querido. Él vio a su Señor, Él vio lo que tanto quería. Es más, yo experimenté el momento de esa transición de un lado para el otro. Y yo lo que hice fue, en ese momento que papi se fue, yo fui la ujier del culto de ese momento, digo yo, porque yo empecé a decirle, vente, despídete, vente, despídete. Yo empecé a pasar la gente yo misma. Cuando todos se fueron, cuando se llevaron el cuerpo de papi, ahí es que yo me tiro en esa cama y yo hago como tengo mi momento. Sí, tu catarsis. Incluso hay cosas del entierro de papi que yo no me acuerdo. Y yo siempre decía a la gente, no, yo creo que yo en ese momento me acordaré de todo. Yo no me acuerdo. Yo vi unas fotos hace poco y decía, yo estaba parada ahí. Fue en ese momento que pusieron mi voz cantando Pronto Auxilio, porque para colmo ponen mi voz cantando Pronto Auxilio mientras están bajando la caja. Y yo decía, hasta aquí llegó la canción, no la voy a cantar No la quiero más. cantar más. Sin embargo, todo ese proceso se combinó del dolor inimaginable y a la misma vez de una sensación de tener al cielo cerca. Porque es como decía David Greco, me acuerdo cuando él perdió a su hermano, él decía, es que cuando alguien tuyo se muda a otro país, tú sientes que ese país, como que ahora tú tienes algo de ese país. Y él decía, ahora que mi hermano está en el cielo, yo siento algo del cielo que es mío, como que estoy más cerca de esa frontera. Y una responsabilidad. Exacto. Es una invitación. Exactamente. Yache, qué cosa. Al contrario, lo que es esa mezcla de dolor que todavía lo tengo. Claro, lo Porque tenemos. uno aprende a vivir. Ahora tú empiezas a construir tu vida con eso, que tú, como decir un mueble, ahora yo no tenía esto, pero ahora lo tengo. Pues yo perdí a mi hermano, yo perdí a mi abuelita que era súper cercana. Pero ahora con papi es como que, al contrario, ahora tengo un peso sobre mi vida del evangelio que todo el mundo me explicaba antes cómo iba a ser, pero yo decía, sí, lo sé, pero el saber ahora, ese peso de herencia del evangelio y de ahora me toca a mí, eso yo no tengo cómo describirlo. Así que en cierta manera también eso me ha ayudado a llevar el duelo, porque tengo esa sensación de que pronto lo voy a ver. Y a la misma vez de Cristo, porque mi papá se fue en su presencia y se fue a su presencia, y ahora el peso que me ha ayudado a mí a sobrellevar mi duelo y a vivirlo, a cruzarlo, ha sido el nombre de Cristo. A mí no hay quien me quite ese nombre de aquí. A mí no hay quien me quite la certeza de este evangelio y de la veracidad de este evangelio y de que los dolores que uno pueda vivir en esta tierra tienen que tener propósito eterno. Claro. Y a mí ahora, con todo y dolor, no hay quien me quite eso, esa gracia que yo quiero emular. Cuando digo gracia que quiero emular, no es la gracia de Cristo solamente, sino la gracia que yo vi a mi papá vivir, que dejaba todo con tal de que el nombre de Cristo fuera conocido. Ese desprendimiento es tan real, porque cuando hablabas, ¿verdad? Y me conmueve mucho, ¿verdad? Porque Pastor Mauricio fue alguien que no solo fue relevante en Puerto Rico, en Brasil, su tierra natal, y todas estas cosas que Dios ha hecho alrededor de su ministerio. Así es. Ha dejado un legado generacional. El ministerio no se hereda, pero se enseña. El ministerio no se hereda, pero se enseña, anotado. Ya. ¿Se enseña? Así ¿Cómo? es. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien te capacita para lograr el ministerio. Pero tú tienes que tener a alguien a quien imitar. Y Pablo bien lo dijo. Así es. Sed pues imitadores de mí, como yo lo soy de Jesucristo. O sea, no es que no haya algo bueno en mí, sino porque todo lo bueno que hay en mí le pertenece a Cristo. Y si Cristo está entronado en mi alma, en mi corazón, en mis pensamientos, mírame, me obliga a afirmar mis pasos en Él. Es que eso es lo que lo hace lindo. Porque mi papá era uno de los hombres más imperfectos que yo conocía. Pero es justamente el nombre de Cristo lo que le daba la relevancia en la vida de mi papá. Y eso que yo sé que yo entré en su vida en otro momento, cada uno de mis hermanos tiene otra historia, pero cada iglesia que yo he ido, me encuentro con alguien que dice, a causa del testimonio de tu papá, mi familia y yo estamos aquí.
Entonces, cuando uno empieza a ver eso, uno dice, Pablo era un hombre imperfecto y no lo ve en la palabra. Pero ver a alguien imperfecto decir, pero cada día lucho por conocerlo más. Cada día anhelo conocerlo más y anhelo ser revestido con la gracia de Él. Eso es lo que a uno le impacta el alma y le digo a los que nos están viendo, en medio de nuestros procesos, lo que hace grande poder pertenecer a la iglesia de Cristo es ver a hombres y a mujeres que en su imperfección anhelan más del Señor. Wow. No es que yo me vaya a la iglesia porque esta persona hizo esto, pues mira, entonces muévete a otra, que tú sepas que hay un testimonio de la palabra. Claro. Porque es que es Cristo aquí el centro, es Cristo aquí el importante, es su palabra, es que yo quiero llenarme de su palabra. Y yo también ser la que edifica a mis hermanos y levantar sus brazos, no esperar todo de ellos. Entonces, es la imperfección de las personas que anhelan más del Señor y que los vemos equivocarse, pero los vemos con un corazón dócil, arrepentido, humilde, lo que nos lleva a ver que esta es la fe que ha vencido al mundo, el sistema del mundo en mí, el sistema del pasado en mí, esta es la fe que vence todo esto. Y justamente yo creo que eso es lo que nos debe afirmar, aún en nuestros procesos de salud física, mental, Correcto. emocional, el ver a Cristo exaltado. Definitivamente. Y yo creo que es una invitación del cielo para nosotros. Cuando a veces hablamos sobre arrepentimiento, sobre transformación, sobre lo que el Señor ha hecho en medio de los procesos de duelo, cuando traemos a la luz de Cristo nuestras verdades, nuestras vulnerabilidades y nuestras imperfecciones, también podemos encontrar allí la esperanza. Tú tienes un testimonio y ha tocado mi vida de manera muy cercana. Quiero que nos hables, otra gente, ¿verdad?, te ha entrevistado sobre esto, pero hoy tu amiga, tu hermana, quiere compartir contigo esta experiencia. Yo la vi de afuera, a mí me tocó de afuera, en términos de cómo te vi en tu proceso, te vi recuperarte, te vi reconocer, pero sobre todo te vi levantarte. Entonces la Biblia dice que la gloria postrera siempre es mayor que la primera, pero toda gloria requiere un proceso. Sí. Cuando tú piensas en tu proceso de transformación y tu testimonio sobre tu identidad sexual y demás, ¿qué cosas vienen a tu mente ahora en este contexto? ¿Cómo Dios ha trabajado contigo después de los duelos, de todo el bagaje y de los procesos de transformación que has vivido genuino? Háblanos. Si te voy de atrás para adelante, como yo hago con los libros, a veces empiezo por el capítulo 12. De verdad. A veces me pasa eso, deja cuál me interesa, y voy por ahí y yo digo, ay, mira qué bueno está este, y qué vino antes, y empiezo a darle para atrás. Ah, mira, entonces termino leyendo el libro casi al revés, casi. Casi al Me he revés. enterado de otra gente, así que me siento menos mal. Si te puedo decir, uniéndolo a lo que estábamos hablando, recuerdo el momento en que me monto en el carro, voy a ser un poco específica, que en el hospital donde papi se fue con el Señor, cuando me monto en el carro del que es como mi hermano, de Carly, estaba conectada con mi mejor amiga Lorena en el teléfono, y yo me fui abrazando una almohada de papi, y ahora sí me puedo echar a llorar feliz. Me monto en el carro y abrazo la almohada, y iba a hacer el post de que papi se había ido con el Señor. Y mientras estoy abrazando la almohada, lo que me salió decir en ese momento, again, estoy por el capítulo 12 o 13 por allá, fue decir, valió la pena haberlo dejado todo para este momento. Eso fue lo que me salió a decir. Es como si yo hubiese visto mi vida en rewind y ver que podía estar ahora en esta plenitud con el Señor, y que no solamente fue el proceso de trabajar con mi identidad sexual, y gracias por hacer la aclaración, porque fue en el área de identidad sexual que fue impactada de otras áreas de la identidad, porque la identidad todos la tenemos. Todos la tenemos. Es nuestro yo, quienes somos. Pero dentro de ese proceso, obviamente, no solamente le di una pausa al ministerio, me moví de congregación, hice muchas cosas, pero ahí me di cuenta que yo necesitaba la pausa, no solamente por el área de pecado en mi vida, sino porque yo necesitaba ser afirmada como hija de Dios y de entrar en su palabra y sanar lo que se había roto en otras áreas de mi vida, porque siempre áreas de tu identidad que están quebrantadas van a romper otras áreas de tu vida, y uno tiene que ir a
no solamente a recomponer, sino a restaurar esas áreas. Hacer un reparador de portillo. Mira, Bíblicamente hablando, reparador de portillo. Literal. Literal, es que tú lo hablabas y yo lo podía ver. Pero es que todo lo que la Biblia dice tiene una aplicación literal en nuestra vida. Yo necesito ese tiempo, incluso después yo decía, ¿y cómo yo retomo las cosas que se siente tan bien que ahora uno no quiere retomar ciertas cosas? Porque tú dices, es que he hallado en el desierto, he hallado un refugio tan hermoso, no de forma masoquista, al contrario, encontraste un jardín hermoso. Yo no sabía ni cómo retomar, pero dentro de ese proceso de retomar, yo me di cuenta que yo tenía que ser hija de mis padres, no tenerlos como pastores, sino como hija, y poner límites en casa, y eso lo he hablado en otros lugares, límites en casa donde mientras estemos aquí no vamos a hablar del ministerio, van a ser temas de familia. Y eso fue bien fuerte establecerlo, porque yo también era la primera. Y ver el fruto de eso, que de momento era familia. Cuando yo vivo esa pérdida de papi, esos primeros minutos en este lado de la eternidad sin él, lo primero que me salió a decir fue, valió la pena. Gloria a Dios por ese tiempo. Gloria a Dios que el Señor me dijo para, porque el Señor no solamente, again, lo repito, no me dijo para solamente para trabajar el área de pecado que me tenía todo el tiempo volviendo al mismo lugar. Y yo creo que la gente sepa que sí, yo tuve que trabajar con áreas de pecado en mi vida, porque aunque la homosexualidad era como el punto principal, no era la raíz, ese era el fruto. Y yo sé que para muchas personas hoy día, y lo digo mirándolos al rostro, no los veo, pero me lo imagino, eso no es ningún problema. Pero cuando uno viene a ver, si somos honestos, quítenlo de la cultura, cuando somos honestos, cuando hay algo que está desviado del diseño y el plan de Dios, enciérrate en un cuarto y dime de verdad cómo tú estás. Dime la verdad, cómo tú estás. Porque ya sea con la homosexualidad, ya sea con el orgullo, ya sea con el egoísmo, ya sea con adicciones que tienes en tu vida, siempre una de estas va a hablar las demás también. Te rompe la visión, te rompe el cómo tú ves a Dios, quiebra tus relaciones, porque terminas usando a la gente como tu fuente, en lugar de tener a Cristo como tu fuente. Y nos volvemos como vacuums de la gente, y la gente a veces te echa a un lado y tú dices, es que la gente siempre me deja. Lo que pasa es que ellos no eran parte de mi futuro. Mire, no siempre no es que la gente es parte de tu futuro, es que tú estás succionándole las fuerzas a la gente porque quieres que ellos te den lo que solamente Cristo te puede dar. Y yo predicaba de esto mientras lo hacía porque no lo veía. Yo no veía que yo estaba haciendo esto. Hasta que los que eran de verdad honestos conmigo me decían, Yash, no puedo hablar contigo hoy, mi hija, porque es que de verdad me exiges mucho, y como que uno no da el grado de lo que tú quieres recibir de uno. Y para mí, yo no hacía eso para nada. Era algo completamente inconsciente. Completamente, al contrario. Esos comentarios se volvían como, wow, tú no me aceptas. No estoy hablando ahora de nada de pecado, estoy hablando de simplemente relacionalmente, el tiempo que uno quiere tener de los demás, que realmente es una exigencia. La atención que uno quiere, lo que uno quiere que los demás reconozcan de uno, parece ser que viene de un lugar puro del corazón, pero estamos amando desde el vacío. Entonces, eso está bien deep. Cuando That was deep, dude. Bueno, es que los vacíos son deep, los vacíos son bien hondos. pero la verdad es que cuando tú vienes a ver lo que yo he hablado sobre la homosexualidad, sobre esa área quebrantada de mi identidad, que es donde empecé a establecer conductas en mi vida y empecé a nutrirme de esa área en mi vida. Cuando Dios empieza a quitar piezas para dejarte con eso solo, tú te das cuenta, esto es más hondo. De lo que yo pensaba. De lo que yo pensaba. DH. Y cuando tú quitas esta conducta y la pones aquí un momentito, le quitas la tapa y empiezas a ver lo que está adentro, que siempre lo repito, todos nosotros, usted que me está escuchando, todos tenemos las mismas raíces, y todas esas raíces están agarradas del lugar que se abrió en el jardín del Edén, de la incredulidad. Señor, ¿de verdad tú me puedes llenar?
¿De verdad Wow. esto es lo que tú dijiste? ¿De verdad que lo que tú quieres es esto cuando yo lo que siento es esto? Y si tú me creaste a tu imagen y semejanza, entonces lo que yo quiero es correcto porque tú me creaste a tu... No, 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 no. Nuestra naturaleza caída, porque tú y yo, por más que amemos al Señor y por más que le sirvamos y que conozcamos su palabra, tú y yo somos pecadores. Lo que nos diferencia es que algunos somos pecadores en nuestra naturaleza, que cada día buscamos vivir en santidad y amar al Señor cada día más, o estamos insistiendo en nuestros caminos y en nuestras propias realidades. Y en ese proceso que el Señor me fue llevando, Dios empieza a usar personas que empiezan a decir, Yashira, yo sé que tú ves eso bien, pero eso no está bien. Ah, no, yo sabía que mi pecado estaba mal, eso yo lo sabía. Eran los caminos que llevaban acá. Esta relación no se ve bien. ¿Tú estás seguro que esa relación está bien? Hay una codependencia muy fuerte en esta relación. Ah, pero tú le llamas codependencia a lo poco que tengo. Claro, claro, porque es como un estado de alguna forma, muchos lo perciben, ¿verdad? La codependencia, como un estado de esto es lo único seguro que tengo. Hasta Exacto. lugar seguro se le llama. Exacto. En algunos discursos populares. Entonces, eso te estaba llevando a un lugar Claro, de oscuridad. porque un lugar, se vuelven fortalezas. Y Claro. la palabra misma nos dice que hay áreas en la palabra, incluso en los salmos, que dice que salgamos de esa fortaleza. Porque el salmista Eso está dice, interesante. fortaleza mía, a ti cantaré. Oye, that's true. Pero hay lugares de fortalezas en nuestra vida que en inglés le llaman strongholds. That it's a stronghold. Tiene un agarre fuerte de ti. Si nosotros no hacemos de Cristo nuestra fortaleza y de sus caminos, nosotros vamos a hacer de lugares donde nos sentimos cómodos, los vamos a hacer nuestra fortaleza. Entonces Dios nos está llamando a salir de esos lugares, pero el proceso de salir de ahí significa que me voy a exponer. Claro. Entonces, como me dijo una vez un pastor que yo tomaba consejería con él, él me dijo, Yashira, lo que pasa es que tú al ser hija de pastores, tú eres de todo el mundo. Tú eres de todos. Eso es cierto. Los hijos de ministros somos de todo el mundo. De todo el that's true. mundo. Y tú estás en todo. Y yo le decía, pero es que yo no me siento mal con eso. Porque yo como hija de pastor tengo que decirle, yo amo ser hija de pastor. He amado a la iglesia. Lo que él me dijo, ahí sí captó mi atención. Y creo que eso fue uno de los primeros pasos para yo irme dando cuenta de todo lo demás. Él me dijo, lo que pasa es que al parecer ser de todo el mundo y que todo lo tuyo es de todo el mundo, porque hasta la casa estaba ahí mismo en la iglesia, en el templo, perdón, me dice, tienes poco que es tuyo. Y lo que es tuyo, tú entonces lo escondes para que nadie lo tome. Y él me dice, y estas relaciones, tú las escondes para que nadie las vea, para que no te las quiten. Y yo, de verdad, yo al principio estaba como que de verdad. De verdad, eso que tú estás diciendo es cierto. Y yo después dije, es verdad, no quiero que nadie toque esto. Pero ¿qué pasa? Que también decimos, Señor, trabaja conmigo, pero no me quites esto. Entonces el proceso de santificación quiere decir que el Señor quiere santificar todas las áreas de tu vida. No solamente el área sexual, no solamente el área relacional, Él quiere santificar toda tu vida. Y ese proceso de ir entregando áreas de la vida se vuelven pequeños duelos que uno va viviendo. Porque cuando Dios te está sanando, cuando Dios quiere que tú retomes la identidad de Él en tu vida, porque incluso una de las cosas que nos puede llevar a negociar nuestra identidad es el control. O el haber recibido de otras personas mucho control porque entendían que tú no podías solo. Y por ahí abro muchas puertas, yo lo sé. Pero quizás tú puedes ver el mío, que yo he sido muy explícita con eso, porque creo que es uno de los poderes más fuertes en este tiempo. La situación de la identidad sexual, que no es solamente la homosexualidad, hay de todo. De todo. Sobre todo ahora mismo vemos mucho la promiscuidad. Vemos en este tiempo el adulterio, que hay personas que lo toman como algo necesario, porque lo escuché hace poco. Vemos personas que están conviviendo y simplemente se casan para estar bien delante del Señor. Estoy hablando de la parte sexual. Se casan para estar bien delante del Señor, cuando el casarte no es lo que te hace estar bien delante del Señor. Exacto. Es tú reconocer tus caminos, que es lo que dice la palabra, y saber que esto no estaba bien y yo necesito primero trabajar con mi vida para entonces establecer algo al diseño de Dios. Y por ahí le pongo los puntitos.
Pero no se trata solamente de esto, sino de cómo Dios quiere restaurar cada área de tu vida. Y hay otras personas que luchan con el control, que luchan con el chisme. Eso es un gran problema de identidad, porque tú vives Correcto. de los demás y de tú dejar saber que tú sabes de los demás para que te validen como que tú viste que yo sé. Y eso es completamente innecesario porque lo que hace es que la Biblia dice en el libro de Proverbios que el chismoso separa a los mejores amigos, Exacto, ¿sabes? Te vuelves un divisor. exacto. Entonces son fortalezas, como bien decías. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes también de nosotros como creyentes y como ministros es entender que no todo lo que pienso está correcto. Exacto, No todo lo que siento está bien. exacto. Hay cosas que uno piensa que están más distanciadas de la verdad de Dios de lo que uno piensa, aunque parece un trabalengua. Por eso la Biblia dice que nosotros llevemos todo pensamiento cautivo Así es. a la A obediencia a Cristo. O sea, literalmente hay que cazar esos pensamientos que están tratando de distorsionarnos, de destruirnos, de desviarnos de la verdad. Incluso estando en casa podemos estar perdidos. Bueno, el pródigo se perdió en casa, no se perdió afuera. Exacto. Y yo creo que es una invitación clara del Señor a que regresemos a su presencia, a que reconozcamos lo que nos está afectando, a que entendamos que hay cosas que, como bien decía, hay gente que ha llegado al punto de pensar que es algo necesario. Yo trabajo como especialista en matrimonio y familia y una de las cosas que yo he visto es que se ha querido normalizar que luego de los 10 años es normal que un matrimonio experimente un evento como esto. Eso no es bíblico, eso no es lógico y perdóneme, sea o no participante de la comunidad de fe, hay unas realidades, claro, todos tenemos tentaciones, Así es. todos tenemos situaciones. Ahora bien, la Biblia dice que yo no voy a ser inhibido de experimentar tentación, pero me está invitando a que yo no peque. Exacto. La Biblia no inhibe que yo sienta emociones, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro... Exacto. O sea, no voy a evitar que las cosas que te afectan estén allí, pero tú vas a tener que tomar la decisión Exacto. de qué momento las vas a sacar de tu vida. Y eso está... Sí, eso está fuerte, ¿eh? ¿En qué momento lo vas a sacar de tu vida? Así es. Literal. Sí, porque a veces cuando hablamos de límites, del control y de todas estas cosas que hemos mencionado en diferentes estratos de nuestra vida, mírame, aún fuera del contexto del altar, y perdone que yo voy a hablar un poquito sobre esto, hay gente que quiere manejar la vida de un ministro aún fuera del altar. O sea, hay cosas que no se ven dentro de un stage, pero nosotros las vivimos. O sea, hay cosas que se están sintiendo, ¿sabes? A veces tú coges hasta regaño antes de empezar a ministrar. Entonces, ¿cómo yo voy ministro si estoy Ya. dentro de un entorno que se supone que sea seguro? Tengo que estar atando mi mente. O sea, que no tiene que ver con pecado necesariamente, ¿sabes? Hay muchas fortalezas, muchas cosas que se levantan Claro. en contra de la verdad de Cristo en nosotros. Entonces, yo creo que el Señor nos está diciéndonos, hey, yo necesito que tú redirecciones tu mirada hacia mí. Porque la palabra dice, puesto los ojos en Jesús. Ay, ¿cómo los mantengo? Sí. Porque nos dice claramente, Sí. puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero ¿y cómo mantengo mi mirada Así es. en el blanco? Así es. Porque cuando teológicamente hablamos de pecado, es saber hacer lo bueno y no Errar. hacerlo. Y errar el blanco. Y errar al blanco. O sea, lo definimos como errar al blanco, el griego al español. Ujú. Pero hay una realidad. Todos tenemos distractores y yo creo que es uno de los eventos más nocivos de nuestra generación. Tanto los millennials, los senials y todos los por y para abajo, hasta los que llegaron a esta generación. A ver, tenemos una situación real con los distractores. Así es. Hay cosas que quieren distraer tu atención y no necesariamente son pecaminosas, pero te están desviando, te están apagando y no te das cuenta. Así es. So, a veces mantener ese balance es bastante complejo. Sí, ¿no? Y una de las cosas que también cae incluso dentro de la identidad que nosotros tenemos y que es lo que también nos distancia del Señor. Y no lo iba a decir, pero aprovecho lo que tú estás diciendo. Claro, vamos Es- zumba, como decimos no, nosotros. Es la ofensa. Uf, Porque una de las fortalezas más grandes que yo he visto que luchamos y que la iglesia lucha es la ofensa. Nuestra cultura nos está diciendo que defiendas tu honor, que defiendas tu Constantemente. identidad, que defiendas lo que tú quieres.
Y el Señor lo que te está diciendo es, toma mi cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Es una distancia grandísima. ¿Y por qué traigo eso con la ofensa? Porque la ofensa es, como dice John Bevere, es una de las carnadas más grandes del diablo en la iglesia. Es un distractor. Es un gran distractor porque tú te escondes ahí adentro. Y algo que en estos días escuché y me lo escribí en el corazón es, no creas que el que para ti es tu enemigo es enemigo de Dios. Porque al contrario, puede ser que el que tú consideras tu enemigo, que tú sientes que es el que te ofendió, también es hijo de Dios. Eso está fuerte, pero es una Y realidad. una de las cosas que más uno tiene que darse cuenta es que el culto se puede acabar si uno dice, ama a tu enemigo. Se acabó el culto. Si tú vas a tu enemigo con hambre, ve y dale de comer. Cuando uno empieza a ver esas cosas, tienen que ver tanto con la identidad, porque muchas veces a causa de la ofensa buscamos cómo vengarnos. Wow. Aún de algo que dijo nuestra familia, de algo que dijo ese pastor, de lo que me hizo tal persona, que uno mismo empieza a quebrantar áreas de nuestra vida que pensamos que nunca la íbamos a hacer. Y en esos distractores, como tú decías, que nos metemos ahí, no nos damos cuenta que estamos envenenando nuestra alma, y eso nos lleva a ataduras aún en la salud mental, que sin darnos cuenta, Dios lo que te está diciendo es, ya mi palabra tiene la respuesta. Perdona 70 veces 7. No quiere decir que son da 400, la confianza. 400 no sé cuánto. por ahí. Exacto. Lo que te está diciendo es, en mi palabra y en mi ejemplo te estoy enseñando cómo mantenerte puro en medio de tanta distracción y de tantas posibilidades. Tu corazón es engañoso. Es más, la palabra dice que confesemos nuestros pecados los unos con los otros, y sí está hablando de personas que sean más maduras que nosotros, para que tú puedas ser libre. Y lo estoy aprovechando en esa coyuntura, porque también tenemos que reconocer que las cosas que empezamos a atesorar para nosotros mismos, porque yo me voy a encargar, lo que estamos diciendo el Señor, yo no sé si tú un día te vas a encargar de lo que a mí me importa. Uf. Y ahí es donde a veces nos metemos en áreas de pecado, como te decía ahorita, porque quiero guardar esto para mí. Sin embargo, la palabra le llama eso cherished sin, que sería como un pecado que atesoramos, que amamos. Y el Señor, yo creo que nos está llamando como iglesia en que incluso el área de la ofensa la entreguemos, porque son áreas que van a comenzar a debilitar la imagen de Dios en nosotros. Y por ende, debilitar la iglesia. Exacto, debilitar nuestras congregaciones. Nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones interpersonales. Y yo creo que una invitación del Señor es no solo que amemos a nuestros enemigos, es que demos testimonio de que los amamos. Porque es fácil amar al enemigo de la boca para afuera, pero difícil cuando lo tienes delante y tienes que asumir la posición de Cristo. O sea, a veces no nos damos cuenta y no nos percatamos. Y el Señor nos está invitando a volver a lo básico. El Evangelio es rudo. Si usted lee la Biblia de verdad, es rudo. ¿Cómo? Sí, porque quebranta nuestro orgullo, quebranta nuestras palabras, cambia nuestros pensamientos. Ofensivo para la carne. Es totalmente ofensivo, y me atrevería a decir más, tomándolo desde la perspectiva de lo que lo trae. Ese lugar, ese pecado que atesoramos se ha convertido en un altar. Es un altar, exactamente. Sí. Un ídolo. Lo convertimos en un ídolo, y la Biblia enseña que no podemos adorar a otro Dios que no sea Él. Sí. O sea, y a veces pensamos en ídolos y pensamos en la gente que se para frente a una imagen, y no sabemos que hay cosas que estamos venerando, que estamos adorando, que están destruyendo nuestra vida y nos están llevando al colapso emocional, espiritual, físico. Todo lo que esté primero que Dios es idolatría. Es idolatría. Y todo lo que es idolatría también es rebeldía. Así que yo creo que el Espíritu Santo está enseñándonos a que es hora de que reevaluemos la forma en que estamos llevando el Evangelio, a que revisemos en nuestro corazón. Míreme, todos los días cuando yo me miro al espejo, yo le digo, Señor, ayúdame a ser mejor que ayer. Ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo sea. Ayúdame a hablar las palabras que tú quieres que yo hable.
ayúdame a pensar con la mente de Cristo. Así es. Ayúdame a entender que tú no solo me quieres dirigir a toda verdad y a toda justicia. Tú anhelas terminar la obra que Amén, empezaste amén, en mí. amén. La Biblia dice en Filipenses capítulo 1, verso 6, estando persuadido en esto. O sea, persuadido es que está convencido. No hay manera de que te cambien la Exactamente. opinión. El que comenzó la buena obra en vosotros no tardará en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Iglesia, esta lucha es constante, Así pero es. también es constante la fe que nos mantiene Así es. sostenido, también es constante el Espíritu Santo que no nos abandona, también Así es es. constante el que tenemos una oportunidad cada día de convertirnos en una mejor versión. Amén. Yeshira, en estos minutos finales quiero que te dirijas a la cámara y le digas a toda esa gente hermosa que nos sintoniza, que nos sigue. Dale un consejo a la juventud, a los padres, a los amigos que nos escuchan, ¿verdad? Hemos hablado, hemos conversado, hemos traído... Este tema ha sido, mira, completamente orgánico. Aquí no hay Sí. libretos ni nada. Hemos estado así. Sí, y para mí eso es súper importante porque yo quiero que usted entienda que este contenido no es para que usted piense que está acomodado, sino para Yep. que usted salga de su zona de comodidad y pueda entender que en Cristo hay esperanza, que todavía se puede restaurar la Yep. familia y que todavía hay sanidad en el Señor. Sí. Si puedo cerrar de alguna manera, algo que tú dijiste, es la buena obra. Aquello que el Señor nos está llevando a cambiar, a entregar, a rendir. Aún aquello que le podemos llamar pecado, que quizás usted dice, pero ¿y por qué Dios tiene que ser tan duro y tan fuerte? Yo quiero decirle el otro lado de esto. Él no lo hace por dañarnos, al contrario, es porque hay algo que nos está dañando, incluso porque hay un enemigo real que lo que quiere es que no lleguemos a donde tenemos que llegar. Y quiero hacer como una doble función, dejarte saber que primero todo esto Él lo hace porque te ama, porque te anhela cerca de Él. Y eso debería volarnos la cabeza, que el Dios eterno anhele tenernos cerca. Y como le dije una vez a alguien que yo amo, le dije, y aprovechando este tiempo de la FIFA, Claro. y yo le decía, tú sabes, cuando este jugador lleva la bola, el equipo contrario sabe las fortalezas de cada uno de ellos y sabe a quién tienen que guardiar para que no lleve el punto, para que no lo logre. Exacto. Y yo le decía, que fue a mi sobrino, déjame decirlo, fue a mi sobrino, yo le decía, Dios sabe el propósito que puso en ti. Wow. Dios sabe lo que tú tienes que llevar al otro lado. Y aun si no te tocara llevar la bola al otro lado, Él sabe quién tú eres en Él. Y el enemigo sabe muy bien quién tú eres en Él. Porque si Dios tiene planes perfectos contigo, yo te aseguro que el enemigo, que lo que hace es imitar porque no puede crear, él tiene planes contigo también. Y tiene que buscar que tú no llegues de esta línea para allá. Tú no puedes llegar ahí. Porque sabe que si tú llegas ahí, se anota uno para el cielo. ¿Qué pasa? El enemigo no está solamente tras nosotros. Él sabe que él no puede tocar a Dios. Así que se encarga de querer tocar a sus hijos. Porque como mejor tú puedes llegar a un padre es toca a uno de sus hijos. Y el padre te está llamando con amor a que te acerques a él. Y él quiere quitar de ti todo aquello que distrae, todo aquello que quebranta su imagen en ti, porque ese es el plan perfecto. Y el enemigo sabe muy bien que si tú cumples el propósito con el cual él te creó, porque dice la palabra que hay planes con nosotros desde la eternidad y él sabe cada uno de ellos. Yo te aseguro que el enemigo va a buscar que tú no llegues al otro lado. Por lo tanto, aquello con lo que nos sentimos cómodos, muchas veces es justamente aquello que nos está distrayendo de propósitos eternos. Yo te quiero instar a ti que me estás escuchando, ya sea que estés en un tiempo de dolor, ya sea que estés en tiempos donde tienes muchas responsabilidades que demandan mucho de ti, te sientes agotado, ya sea que estás atesorando áreas de pecado que sabemos bien que nos separan del Señor. Yo quiero instarte, conéctate con personas que puedan guiarte,
Conéctate con una congregación donde tú puedas recibir la palabra de Dios para construir sobre la roca y no sobre arena, porque las tormentas a todos nos van a llegar. Pero lo importante es que estemos sobre la roca que es Cristo, que edifiquemos nuestra vida. Y Dios es tan hermoso y misericordioso que Él va a apuntar a áreas de tu fundamento que están débiles. Y Él te va a acompañar por ese valle de sombra y de muerte a que tú vayas a fortalecer esos lugares. Y yo quiero hoy animarte a que permitas que el amor de Dios te reconstruya, a que no le tengas miedo a confesar lo que necesitas traer a la luz, porque si está en la luz, ya el enemigo no tiene poder sobre esa área de tu vida. Y el Señor nos sana, nos restaura, y el Señor puede hacerlo todo nuevo. Y yo te quiero invitar a que creas que su plan es bueno, es perfecto y es agradable. Amén, qué poderoso. Agradecemos su sintonía. Yoshida, gracias por estar aquí con nosotros. Esto ha sido un honor, ha sido edificante. Míreme, a mí me ha sacudido, me ha estremecido y me ha edificado. Espero que también lo haya hecho en ti. Quiero agradecer a esa gente hermosa de Arroz Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Estoy feliz de poder estar en este espacio. Recuerda que si necesitas ayuda espiritual, puedes comunicarte con nosotros al 787-518-0349. Puedes enviar tu mensaje de texto o puedes escribirnos a través ahora de nuestra webpage. Tenemos página web en la iglesia, www.harvestchurch.org, harvestchurchpuertorico.org. Allí puedes encontrar este contenido que edifica, puedes enviarnos tus peticiones de oración. Amén. Hay gente esperando para orar por ti. Amén. Escríbenos o llámanos al 787-518-0349. En Arecibo, Puerto Rico, hay una iglesia que te ama, la iglesia Harvest Church, ubicada en la 205, en la avenida Santiago de Iglesias, justo al lado del antiguo Terminal Sur en Arecibo. Estamos aquí en la puntilla de Arecibo. Estamos deseosos de recibirte todos los domingos a las 5 de la tarde, todos los miércoles a las 7 de la noche. Será un tiempo de mucha bendición para nosotros el que tú vengas y recibas la palabra que Dios tiene para ti. Agradecemos a toda esa gente que constantemente nos apoya con su oración, a los que nos escriben a través de correo electrónico, a los que nos escriben en carta, bueno, a toda esa gente que siempre nos manda un mensajito cuando nos escucha. Gracias por su apoyo. Restaurando la Familia ha llegado a su tercer mes y estamos felices porque Dios ha cumplido su propósito y damos gloria a Dios por esta oportunidad. Gira para el sabor del nuevo Arroz Goya, el arroz auténtico de calidad USA grano por grano, ahora en nuevo empaque. Gira pa' acá pa' el sabor de Arroz Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Recuerda escucharnos todos los viernes a las 6 de la tarde en 104.1 Redentor, 104.3 en la isla de San Tomás. Recuerda que has escuchado Restaurando la Familia con Lismari Álvarez, sanando tu corazón, restaurando tus generaciones. Muchas bendiciones.